Ha habido algunas preguntas con respecto, por ejemplo, al tema de si esto no sería una especie de control de precios. En realidad, este tipo de instrumento no se utiliza en sectores donde hay competencia, porque es la competencia lo que permite la preferencia de los consumidores, y uno de los instrumentos es los precios para conseguir a los consumidores, bajar los precios o mejorar la calidad. Entonces, en artículos donde existe competencia es el propio mercado el que fija los precios. Este instrumento, como ha sido ilustrado por los expositores, es un instrumento que nace del sistema mundial de patentes, de un sistema que los distintos países han querido promover para supuestamente, entre comillas, dar incentivo a la mayor investigación en las áreas médicas, por ejemplo, y lograr la aparición de nuevos medicamentos, y para incentivar esto te dan una patente que es, como se ha mencionado, un derecho monopólico, o sea, un monopolio sobre producto. Entonces, cuando hay un monopolio sobre el producto, justamente lo que se ha mencionado, la condición que se puso, y ha sido muy bueno que Carlos Correa nos haya dicho que él mismo ha participado en las discusiones donde se aprobó el ADPIC, o sea, el Acuerdo Internacional de Propiedad Intelectual, donde las discusiones, bueno, los estados van a estar de acuerdo en dar monopolio legal, siempre y cuando se mantenga esta posibilidad. Así como el Estado te puede dar un monopolio, el Estado te puede quitar cuando tú quieres hacer abuso de ese monopolio en forma desmedida. Entonces, es inherente, esa es una de las principales conclusiones, diríamos, de este seminario, de este foro, es que el instrumento, la licencia obligatoria, es un derecho inherente a la creación del sistema de patentes, que era una cosa excepcional a la competencia, porque las patentes es una excepción de la competencia, te permiten a ti cobrar el precio que quieras, evitar la competencia. Entonces, el derecho de patentes es una excepción al derecho de la competencia, y en este caso el instrumento que se articula en el propio tratado es una licencia obligatoria que te dice, señor, el Estado puede hacer uso, entre distintos otros posibles usos, de este instrumento por distintas razones. Y evidentemente también ha quedado claro acá de que no solamente es una razón de pandemia, una razón de emergencia, lo que le puede originar a un Estado para que tome este instrumento a su mano, sino pueden ser otras múltiples razones las que lleven a eso, entre ellas precio excesivo. Claro, uno puede decir precio excesivo puede controlarse vía la política de competencia o la política de protección al consumidor, pero lamentablemente en el Perú la política de competencia prohíbe las sanciones por precios abusivos y a los consumidores. Entonces, si la ley de competencia te prohíbe eso, lo que te queda dentro del sistema de patentes es usar este tipo de instrumentos. Y otro interesante conclusión, sobre todo aprendizaje que uno obtiene de estas charlas, sobre todo cuando tiene gente que participa a nivel mundial en distintos foros sobre este tema, es el tema de, por ejemplo, no había leído con cuidado este tema de las inversiones, y que expresamente dentro del TLC con Estados Unidos hay la excepción de que no se puede acudir al litigio de la parte del tratado que corresponde a inversiones si un gobierno utiliza
el instrumento de licencias obligatorias. O sea, eso ha sido un descubrimiento que no me había percatado, pero que es muy interesante de tenerlo, porque, y más aún cuando Carlos nos menciona de que esto ha sido una sugerencia de la parte de los Estados Unidos, no ha sido sugerencia nuestra, porque si hubiese sido sugerencia nuestra, yo dice, caramba, los peruanos se están preocupando por sus intereses, pero ha sido un tema que el propio gobierno de los Estados Unidos puso en la mesa, de que no se podrá demandar un convenio de inversión, si es que por esta razón, porque claro, Estados Unidos es un país que busca el balance en los intereses, o sea, el propio acuerdo de Doha con respecto a la salud pública busca balancear los intereses de la salud pública en relación a los intereses de lucro que puede tener la propiedad intelectual. Entonces es interesante eso, como otra de las principales conclusiones de este taller. Interesante también, desde el punto de vista de alguien que no está trabajando el tema, el estudio que la AIS ha hecho con el Atazanavir, y también evidentemente el estudio que hizo hace años atrás con las olanzapinas. Es lamentable de lo que ha mencionado en términos de que las olanzapinas fueron patentadas y que al final del diferencial de precios que se ha generado es bastante fuerte. Sin embargo, es importante rescatar ese trabajo que viene haciendo la AIS a través de estudios, analizar y verificar el interés público en el campo de la salud, y en este caso cómo se está afectando el interés de la nación frente a precios desmedidos de medicamentos que están bajo el sistema de patentes. O sea, no es bajo medicamentos que están bajo el sistema de competencia, sino en productos que están bajo el sistema de monopolio, diríamos así. Finalmente, también el conocimiento que se ha desplegado con respecto a múltiples casos en distintos países y al sistema peculiar que tienen los Estados Unidos para aprobar las licencias obligatorias. O sea, Estados Unidos, casi igual que en competencia, cuando uno analiza la ley de competencia en Estados Unidos, la autoridad de competencia es sumamente dura para sancionar carteles dentro de su territorio. Cuando se cartelizan dos empresas para dividirse el mercado o para fijar precios excesivos, la autoridad de competencia analiza y sanciona y castiga drásticamente, inclusive penalmente, porque a los que se cartelizan sus gerentes van a la cárcel. Sin embargo, cuando se trata de empresas norteamericanas que se coluden o se cartelizan para actuar en otros países, tienen algunas leyes internas que dicen que los Estados Unidos hace la vista gorda, o sea, que no va a dar información ni va a apoyar los procesos que demanden otros países sobre empresas norteamericanas en otros territorios. O sea, un poco que la ley de competencia por parte de las empresas norteamericanas en otros territorios, ellos simplemente miran por encima un poco. Entonces, ese tipo de comportamiento se corrobora en el caso de la licencia obligatoria, de decenas de licencias obligatorias utilizadas en los Estados Unidos, y no necesariamente por el Ejecutivo, porque aparentemente hasta están facilitando el uso de la licencia obligatoria por tribunales. O sea que lo bajan de nivel, le quitan el
tema político, porque que el gobierno lo use, que le quitan el sabor político y las tensiones políticas, los miedos que enfrentan los países en vías de desarrollo, y los ponen en manos de los tribunales, lo que lo hacen más fácil, más normal, diríamos así, sin tanta ideología detrás, sino como algo regular. Entonces, estas cosas son importantes, comprenderlas para poder tomar decisiones. El Perú, cuando firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el capítulo de propiedad intelectual fue un capítulo que tuvo sus baches, en el sentido que el Partido Demócrata de los Estados Unidos se opuso a una gran cantidad de artículos referidos a la propiedad intelectual, porque eran sumamente abusivos con respecto a las condiciones que se nos ponía en relación al Perú. Y por lo tanto, en una primera ronda, no sé si ustedes se acuerdan, en una primera ronda el Congreso de los Estados Unidos dijo que no iba a aprobar el acuerdo si es que no se modificaban una serie de aspectos, muchos de ellos vinculados al tema de la salud pública. Y se tuvo que rehacer en los acuerdos, porque no lo iba a aprobar el Congreso. Se tuvieron que rehacer los acuerdos para tomar en consideración los temas de salud pública que no habían sido considerados suficientemente. Tema de salud pública, tema de protección al consumidor y tema de más competencia en ese sector. Lamentablemente, nuevamente, el gobierno peruano no aprovechó en su momento lo que los demócratas sugirieron, y no lo aprovechó, otra vez debe haber sido por presión del USTR, del Ejecutivo norteamericano de la época. No aprovechó totalmente porque se modificó la legislación nacional con respecto a la propiedad intelectual y la salud pública, no en la magnitud que se podía haber modificado de acuerdo a lo que quedó en el TLC. Me explico, el TLC dice una cosa y la regulación interna que se modificó no aprovecha lo que el TLC permite y deja en manos de los funcionarios públicos que se pueda aprovechar lo que el TLC dice. Pero eso es bien difícil que se pueda originar, porque si por ejemplo tú no defines qué cosa es esfuerzo considerable, qué significa esfuerzo considerable, el funcionario público que tiene que aprobar protección de data, dar protección de data a las pruebas de los laboratorios. El laboratorio dice: yo he invertido en esto, yo necesito protección, 5 años que me den protección por el TLC. Y no hay ninguna definición de qué cosa es esfuerzo considerable. El TLC dice: tiene que demostrarse que tiene que haber un esfuerzo considerable para que tú tengas protección por 5 años de la data que está presentando. El funcionario público no puede dar esa situación, es una presión tremenda que él defina por sí y ante sí qué cosa es inversión considerable o esfuerzo considerable, que ese es $1 millón, es 10 millones de dólares, son 100 millones de dólares, qué cosa es esfuerzo considerable para que tú le des protección exclusiva, a que nadie pueda utilizar esa data para la introducción de un genérico, por ejemplo. Entonces, ese tipo de situaciones que el TLC, si ustedes van a releer el TLC, se permite, el Perú no lo utiliza a su favor en la legislación que hace y lo deja a criterio de los funcionarios públicos que evidentemente generalmente no lo utilizan, son impotentes de poder utilizarlo.
Evidentemente habría que cambiar la legislación nacional, nuevamente hacerla más concordante con el TLC para proteger la salud pública. Pero ¿quién hace eso? Tienen que ser instituciones como la AIS, las que están preocupadas por el interés público en el tema de la salud, las que tienen este trabajo duro, fuerte que realizar. Bueno, estas son algunas de las principales conclusiones